Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco. Espero que estén listos para una buena dosis de drama, romance y exclusivas porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque la información que les traigo hoy es explosiva. Así como lo leen en el título, parece que hay una confesión inédita, algo que Demet le dijo a Can y que hasta ahora se mantenía en secreto. Chan. La verdad es que este par siempre nos ha tenido al borde del asiento con su química innegable en pantalla y los constantes rumores sobre un romance fuera de ella. Antes de empezar con todo el salseo, como siempre, les invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, porque aquí siempre les traemos la información más fresca y jugosa sobre sus estrellas turcas favoritas. No se olviden de dejarnos un like al vídeo si les gusta el contenido, que eso nos ayuda un montón a seguir trayéndoles más y más chismecito. Y por supuesto, déjenos sus comentarios abajo, queremos saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Demet y Can realmente tuvieron algo más que una amistad? Queremos leer sus teorías. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Como todos sabemos, Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador. La química entre Sanem y Can, sus personajes, era simplemente electrizante. Sus miradas, sus sonrisas, sus escenas románticas, Era imposible no enamorarse de esa pareja. Y claro, como suele pasar en estos casos, los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Durante el rodaje de Erkenci, Demet y Can negaron rotundamente cualquier relación amorosa. Insistían en que eran grandes amigos y compañeros de trabajo, pero las fotos que los paparazzi tomaban fuera del set, sus miradas cómplices y la manera en que se comportaban el uno con el otro alimentaban aún más las especulaciones. Los fans estaban divididos, unos creían fervientemente en su romance, mientras que otros pensaban que era pura estrategia publicitaria para promocionar la serie. La verdad es que el marketing alrededor de Erkenci fue impecable, jugaron con la ambigüedad a la perfección. Era casi imposible discernir la realidad de la ficción. Los medios de comunicación turcos y posteriormente los internacionales se hicieron eco de cada movimiento, cada mirada, cada gesto entre Demet y Can. Se crearon foros, blogs, páginas de fans dedicadas exclusivamente a analizar la posible relación entre ellos. El ship de Sanem y Can trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Pero, ¿qué pasó después del final de Erkenci? Cada uno siguió su propio camino. Can Yaman se fue a Italia, donde protagonizó varias series y se convirtió en un verdadero ídolo de masas. Su carisma y atractivo físico lo catapultaron a la fama internacional. Italia lo recibió con los brazos abiertos, y él supo corresponder ese cariño aprendiendo el idioma y adaptándose a la cultura. Protagonizó proyectos ambiciosos, consolidando su carrera como actor y ganando un ejército de fans en el proceso. Su presencia en redes sociales es arrolladora, con millones de seguidores que lo apoyan incondicionalmente. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando exitosas series y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Demet demostró ser una actriz versátil, capaz de interpretar roles dramáticos y cómicos con la misma naturalidad. Su talento y dedicación la han convertido en una figura imprescindible de la televisión turca. Además, Demet es una influencer con una gran influencia en la moda y las tendencias. Su estilo es admirado por miles de jóvenes que la ven como un modelo a seguir. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de la distancia y de que ambos continuaron con sus vidas, los rumores sobre un posible reencuentro siempre estuvieron presentes. Los fans nunca perdieron la esperanza de volver a verlos juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. Cada vez que Demet o Can mencionaban algo remotamente relacionado con el otro, las redes sociales explotaban en especulaciones. Las teorías sobre un posible reencuentro se multiplicaban, alimentadas por la nostalgia y el deseo de ver a Sanem y Can juntos nuevamente. Los fans organizaban campañas en redes sociales pidiendo un nuevo proyecto con ambos actores, convencidos de que su química inigualable sería un éxito asegurado. Y ahora, gracias a una fuente cercana a Demet Özdemir, hemos descubierto una confesión que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre la relación entre ella y Can Yaman. Esta fuente, que ha preferido permanecer en el anonimato para evitar represalias, nos ha proporcionado información de primera mano sobre los verdaderos sentimientos de Demet durante el rodaje de Erkenci.
Según nuestra fuente durante una conversación privada, Demet le confesó a Khan que durante el rodaje de Erkencicus, ella sí llegó a sentir algo más que una simple amistad por él. Sí, lo escucharon bien. Al parecer, la química que veíamos en pantalla era real, al menos por parte de Demet. Nuestra fuente nos contó que Demet le dijo a Khan que se sentía muy atraída por él, que le encantaba su sentido del humor, su energía y su profesionalismo. Le confesó que en algunos momentos le costaba diferenciar entre la realidad y la ficción, y que se sentía muy confundida por sus sentimientos. La intensidad del rodaje, las largas jornadas de trabajo y la constante interacción con Khan crearon un ambiente propicio para que florecieran sentimientos más profundos. Demet se sintió vulnerable y expuesta, pero al mismo tiempo atraída por la personalidad arrolladora de Khan. Sin embargo, Demet también le explicó a Khan que decidió no actuar en base a esos sentimientos por varias razones. En primer lugar, porque ambos estaban muy enfocados en el trabajo y no quería que una relación amorosa interfiriera con el éxito de la serie. El éxito de Erkencicus era innegable y ambos eran conscientes de la responsabilidad que tenían con el proyecto. Una relación amorosa podría haber generado tensiones en el set y afectado la dinámica del equipo. Demet priorizó el profesionalismo y el compromiso con la serie por encima de sus propios sentimientos. En segundo lugar, porque Demet tenía miedo de que las cosas no funcionaran y que su amistad se viera afectada. La amistad entre Demet y Khan era valiosa para ambos. Demet temía que una relación amorosa fallida pudiera dañar irreparablemente ese vínculo. Prefería mantener la amistad intacta a arriesgarse a perderla por un romance que no estaba segura de que fuera a funcionar. Y en tercer lugar, porque Demet no estaba segura de si Khan sentía lo mismo por ella. La incertidumbre sobre los sentimientos de Khan fue un factor determinante en la decisión de Demet. No quería exponerse a un rechazo y prefería mantener sus sentimientos ocultos a arriesgarse a ser vulnerable. Demet analizó cuidadosamente el comportamiento de Khan, buscando señales que indicaran un interés romántico. Sin embargo, la actitud ambigua de Khan la mantuvo en la duda y la llevó a tomar la decisión de no revelar sus sentimientos. Al parecer, Khan escuchó atentamente la confesión de Demet y le agradeció su sinceridad. Según nuestra fuente, Khan le dijo a Demet que él también la admiraba mucho como persona y como actriz, pero que nunca se había planteado la posibilidad de tener una relación amorosa con ella. Le explicó que durante el rodaje de Erkencicus, él estaba muy concentrado en su trabajo y que no quería complicar las cosas con un romance. Khan valoraba la amistad con Demet, pero no veía la posibilidad de una relación amorosa entre ellos. Estaba enfocado en su carrera y no quería distracciones que pudieran afectar su desempeño profesional. Esta confesión, hasta ahora se mantenía en secreto, nos revela una nueva perspectiva sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Nos confirma que la química que veíamos en pantalla era real y que, al menos por parte de Demet, había sentimientos genuinos involucrados. La confesión de Demet desvela la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de equilibrar el amor, la amistad y el trabajo. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué significa esta confesión para el futuro? ¿Podría haber una reconciliación entre Demet y Khan? ¿Podríamos verlos juntos nuevamente en la pantalla? La verdad es que no lo sabemos. Ambos han seguido sus propios caminos y parecen estar felices con sus vidas. Demet está casada con el cantante Ozan Koch y Khan está comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta. La vida personal de ambos ha tomado rumbos diferentes, pero la sombra de Erkencicus y la química que compartieron siempre estarán presentes en la memoria de los fans. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nunca se puede decir nunca. Quién sabe, quizás algún día el destino los vuelva a unir y podamos presenciar un reencuentro épico entre Sanem y Khan. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo individual y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Erkencicus. La nostalgia por la serie y la esperanza de un reencuentro mantienen viva la llama de la pasión entre los fans de Demet y Khan. Así que ahí lo tienen, mi gente. La confesión inédita de Demet Özdemir a Can Yaman que ha sacudido al mundo del espectáculo turco. Una historia de amor no correspondido, de sentimientos reprimidos y de un «podría haber sido», que siempre quedará en nuestra memoria. Una historia que nos recuerda que el amor no siempre es correspondido y que a veces, las circunstancias nos obligan a tomar decisiones difíciles. En resumen, hoy les contamos sobre la explosiva confesión de Demet Özdemir a Can Yaman, donde reveló que sintió algo más que amistad por él durante el rodaje de Erkencicus. Anal.
Izamos las posibles razones por las que no concretaron una relación y especulamos sobre el futuro de ambos artistas. Un verdadero drama turco que nos encanta. Desglosamos la información, la analizamos y la presentamos con nuestro toque personal, para que ustedes, nuestros queridos suscriptores, estén siempre al día con lo último del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No olviden dejar sus comentarios abajo, queremos saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Demet y Can debieron estar juntos? ¿Les gustaría verlos nuevamente en la pantalla? Queremos leer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito turco. Hasta la próxima. Recuerden suscríbanse, denle like y compartan. Chao, chao.